Un abrazo para todos los oyentes que desde este momento están con nosotros sintonizándonos a través de Fuego AM en los 1130 de amplitud modulada. Un abrazo para ustedes, gracias por escoger en este momento sintonizarnos y a partir de este instante comienzan Hombres sin Excusas, el programa a través del cual ustedes han escogido vernos. Ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, a través de AM, a través de la aplicación. Bueno, sin importar la forma, ustedes han decidido en este momento acompañarnos. Y hoy vamos a hablar de un tema que se titula Dignos de imitar, basado en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, donde dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y precisamente hemos encontrado a unos hombres que a través de su estilo de vida han decidido predicar de Jesús. Lo hacen de una manera diferente a la que cualquier persona lo hace, pero es una manera por medio de la cual le llegan a un público específico que los ve por la calle, que se acerca porque tiene también su corazón hacia las motocicletas y pues ellos son del equipo Jinetes por Jesús. Está con nosotros Henry Valdés. Henry, un abrazo, muy buenas noches, bienvenido a Hombres sin Excusas. Pues Juan Manuel, gracias por la invitación. Siempre son los privilegios que Dios le da a uno, ¿no? De poder conocer gente para poder crecer uno como personas. Y en este espacio, aparte de que hoy hemos tenido la bendición de conocer personas que de una manera nos han edificado hoy, es poder llevar el mensaje, y en este caso, pues a través de las motos, ¿no? Que fue por el medio en que nos conocieron, ¿no? Así es. Bien, y también está Carlos Fonseca. Un abrazo, Carlos. Buenas noches, bienvenido a Hombres sin Excusas. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Fonseca, miembro de la Iglesia Jinetes por Jesús y nuestro grupo motero Jinetes por Jesús. Estamos para servirle. Bueno, hablemos entonces, para hacer una especie como de recuento, es ¿cómo nace Jinetes por Jesús? Hagamos historia un poquito atrás en los años. ¿Hace cuánto tiempo están ustedes dedicados a predicar de Cristo por medio de las motocicletas? Bueno, podríamos estar hablando de que en el año 2014 un muchacho motociclista estaba apartado del evangelio, el hombre, y me buscó para que yo lo liderara como motociclista. Henry, lidéreme, usted ya que tiene moto o que conoce el mundo de las motos, lidéreme. Yo no quiero apartarme de las motos, pero quiero restaurarme con Cristo. Yo duré como unos 6 meses tomándole el pelo, sí, mañana, sí, dentro de 8 días, porque yo en ese momento pues no tenía moto. Yo decía, este man está más loco que yo porque está buscando a alguien que tenga moto y pues yo en este momento no tengo moto. Sí. Pero le tomé el pelo y hasta que en febrero del siguiente año, ya 2015, me llegó el 5 de febrero con 4 personas más. Hermano, queremos que usted nos lidere, queremos que sea nuestro pastor, todos de diferentes iglesias, pero queremos que usted nos lidere y nos pastoree a nivel de motocicletas. Igual les puse unas reglas bíblicas que hay, les puse 4 o 5 puntos de cuáles yo los podría liderar basados en lo que decía la palabra, imitemos a Jesucristo. Y mucha gente tiene mala imagen del motociclista como tal, de los cuales 4 dijeron que sí, uno se apartó. Después ya llegó mi yerno, cuando le dije, me metí en esta locura con estos manes, a andar en moto, que los pastoreé, y empezamos a reunirnos. Ya hicimos una rodada a la Calera, al Mirador. Hicimos lo que llamaríamos nuestra primera reunión o célula, como queramos llamarle en la iglesia que sea, en la calle, y la gente se nos empezó a anexar. Estos manes están predicando la Biblia a través de las motos. Yo en ese momento no tenía motocicleta, estaba de a pie. Y así empezamos. Cada 8 días empezamos a rodar a un parque, a cualquier sitio, a ir a llevar un mensaje. Y fuimos consolidándonos ya como a los más o menos para la siguiente Semana Santa, que era para más o menos marzo, nos reunimos unas 20 personas, hicimos una rodada buena, y el único que no tenía moto era yo. Y ese día me tocó que irme de pato. El muchacho que me buscó a mí, él le tenía la guardabarro solo a la moto, y me tocó que irme de pato ese día. Le dije, Dios, no entiendo el mensaje, pero yo me sujeto, pero no me veo en este plan. Ya lo que tú propongas, Dios. Yo o me regalas mi moto pequeña, o me regalas la Harley una vez, tú verás. Porque yo en ese momento pues no tenía el dinero para comprarme una motocicleta. Esa fue mi oración, tanto cuando llegamos a la reunión con la gente, en un restaurante que nos reunimos todos, y se reunieron unas 40 personas ese día, se dio el mensaje y salimos y me llevaron otra vez para la casa y volví a repetir al Señor la oración. Señor, pues si me estás haciendo algo al estar yo de pato en esta moto, pero Señor, yo sueño con mi moto.
Al otro día me dio una estrategia y al otro día compré sin dinero una NKD en 1 millón de pesos y empezamos a rodar. Ya las siguientes 2 semanas ya estábamos fuera de Bogotá, hacia los lados de Villavicencio, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, Granada Meta predicando. Nos fuimos todos en las motos a predicar, pero no teníamos un nombre. Éramos unos motociclistas nomás ahí. Ya cuando conozco el Evangelio, hace unos 22 años atrás, el Señor me dio una idea de utilizar el logo de la Harley y le coloqué Jesucristo, hijo de David. Y diseñé ese logo y con ese era el que me identificaba a nivel de motociclistas, porque yo seguía predicando. En el tiempo que andé sin moto, seguía predicando los eventos de moto, me iba regalando calcamonías y tratados. Ya estuvimos en la parte de los llanos. Ya empezamos, nos metimos en oración y varios días en oración y en ayuno para el tema. Y el Señor nos regaló ya la palabra de que seamos los jinetes por Jesús, basados en Isaías 55. Isaías 55 nos narra de cómo tenemos que venir los sedientos y poder comprar sin dinero. Pero siempre cuando nos sujetemos a las reglas del Señor, ¿no? El Señor nos da el nombre de jinetes por Jesús, pero a la par aún tienen unos miedos y luchas. Yo todavía asistía a la iglesia en la que estaba asistiendo, pero Dios empezó a incomodarme en la iglesia en que estaba para empezar a dar un costado, y fue una lucha de desprenderse de casi 15 años asistiendo, más de 15 años asistiendo a una iglesia donde mis pastores eran como mis papás y bueno, toda la familiaridad que se vive en una iglesia, hasta que esa lucha llega. Ya el Señor nos da el nombre de Jinetes por Jesús, ya llegan unos ministerios de Estados Unidos que ya, como ya colocamos el nombre en las redes, y vieron lo que estábamos haciendo, tanto con nombre y sin nombre, y varios ministerios de Estados Unidos nos ofrecieron la cobertura, ¿no? Pero que si nos llamábamos como ellos, pero Dios siempre no, siguen los jinetes, siguen los jinetes, siguen los jinetes. Ya recorridos unos 6 meses después de eso, nos visitó un ministerio de Estados Unidos, y en ese momento éramos 5 fundadores del grupo, y uno de los pastores que vino dijo: Henry la tiene clara, pero a ustedes les falta asumir el llamado delante de Dios. Y pues nos ministraron, nos enseñaron más palabra y nos llevaron a consolidarnos ya como jinetes. Ya tuvimos la oportunidad de rodar con ellos y trabajar en Cali, en diferentes sectores de Cali. Trabajamos Palmira y trabajamos en la parte de Cali, trabajamos lo que fue el parque de... Se me olvidó el nombre, Caicedo, Parque Caicedo, que aunque el Parque Caicedo era un sector que en ese momento estaba lleno de mucha prostitución infantil y todo ese tipo de cosas. Y pues trabajamos ese día hacia eso. Y al estar predicando hacia eso, ya nos contactó una gente que nos conocían. Venga, nosotros les hemos visto a ustedes por las redes. ¿Será que ustedes cuánto nos cobran por ir a predicar a la fundación de jóvenes que tenemos nosotros en Palmira de Tradición? Le dije, no, a nosotros den un vaso de agua con un pan, con eso estamos bien servidos. Entonces ya nos invitan a esta fundación, el Renuevo del Valle en Palmira. Y así empezamos a coger fuerza. De pronto los muchachos no tenían, o aún no teníamos la certeza de que hemos sido llamados. Porque muchas veces la persona, Dios la llama, pero la persona por el miedo a desprenderse al mundo, no asume el llamado. Por el qué dirán, por el qué pensarán, qué dirán de mí. Pero aquí Dios, a través de estos pastores, en el tipo de recorridos que empezamos a hacer, hablemoslos de novatos, porque una cosa es cuando usted sale a un grupo motociclista secular, donde usted ve drogas, rock and roll y todo ese tipo de cosas, pero ya en esta parte del ministerio, ya Dios lo empieza a confrontar a uno, es de que tenemos que ser imitadores de Cristo en todo, porque la gente nos está viendo, cómo nos pasamos un semáforo en rojo, cómo nos subimos al andén, bueno, cómo hacemos cosas incorrectas, donde infringimos las reglas que donde para la policía, digámoslo así. Entonces todo eso nos lleva a nosotros a mostrarnos quiénes somos como imitadores de Cristo. Hasta ahí será el recuento de lo que sea el primer año de Jinetes por Jesús. Claro. Estaba leyendo para documentarme con respecto al tema, y es que el ser humano por naturaleza está buscando siempre algo que imitar, y comencemos desde niños. Uno de niño quiere imitar a su papá. Las personas que de pronto son adolescentes o los jovencitos quieren imitar a su artista favorito.
el adulto siempre busca a un líder o a una persona que se convierta en su mentor, en su tutor, en un ejemplo. Y creo que independientemente del año o de los años que tengamos, uno siempre está buscando a quién imitar, sobre todo llegando a Jesús, pues uno siempre quiere llegar a la iglesia a imitar de repente a su líder, al pastor, a las personas que lo invitan. Y pues claro, siempre es imitar a Jesús. Ese es básicamente como el ejemplo máximo de nuestro modelo a seguir. Pero esta palabra que estábamos leyendo al comienzo del programa, donde dice que el apóstol Pablo le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, nos hace pensar, Henry, que cuando uno llega a la iglesia y ve un cierto grupo poblacional que de pronto se parece a lo que uno es en su antigua vida, de pronto, digamos, un metalero llega a la iglesia y ve metaleros y dice, wow, yo también siento que puedo llegar acá a la iglesia, o un futbolista, en fin. En el caso de ustedes, digamos, siendo moteros, personas con motocicletas, con la afición por las motos, me imagino que en la calle las personas se acercan a ustedes y los ven y les preguntan, bueno, ¿y ustedes qué? ¿De dónde son? Y claro, cuando los ven que hablan de una manera distinta, que tienen un corazón diferente, pues eso cautiva la atención de las personas. En ese acercamiento, en ese, de pronto, el rodar por las calles, ¿cómo es ese acercamiento inicial de las personas cuando los ven rodando fácilmente por la calle? Bueno, esto tiene un arma de doble filo, ¿no? Si lo hablamos hacia la gente que no conoce a Cristo, o el motociclista, hablemos en ese tema, o la persona dice, ve, ¿ustedes qué son? No, somos motociclistas cristianos. Uh-huh. Ah, pero ¿por qué Jesucristo acá? No, porque nosotros representamos a Jesucristo. Uh-huh. Entonces la gente dice, pero luego ustedes no son drogas, no son licor. Claro. O sea, la gente se va hacia lo malo Uh-huh. de lo que sería cualquier ser humano. Claro. Malo y perverso. Porque todos apartados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, estamos en cosas que no son. Pero entonces la gente, al ver solamente el logo de que Jinetes por Jesús, la gente misma empieza a preguntar. Y empezamos a narrarle por qué somos creyentes, por qué seguimos a Cristo. Pero también hay porque dice aquí un arma de doble filo. Al principio, mucha gente de muchas iglesias nos hicieron el feo, nos estigmatizaron de que esa no era la forma de predicar, de que con qué autoridad lo estábamos haciendo. Pero esa es la multiforme gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios que utiliza para llevar el evangelio de cualquier manera. Claro, el Señor decía de que Pablo se hizo judío para ganarse a los judíos, griego para ganarse a los griegos. Aquí no le funciona que tengo que volverme alcohólico para ganarme a los alcohólicos, no. Claro. No. Aquí es llevar a Cristo en lo que soy como cristiano, llevar a Cristo en lo que soy como motociclista, llevar a Cristo en lo que soy como padre, llevar a Cristo en lo que soy como hermano y llevar a Cristo como lo que soy como amigo. Entonces la gente empieza a interactuar y dice, ve, usted es diferente. Pero el evangelio es bíblico. Lo que llevamos es el mensaje. La palabra es esto. Claro. Y nosotros como tal siempre a la gente le confrontamos, estás en pecado. La palabra nos enseña esto. Uh-huh. Entonces tenemos que cambiar esto y tenemos que cambiar aquello. Entonces la gente al ver que el evangelio es más de amigo, porque antes de ser un pastor, antes de ser un líder, tengo que ser amigo de esa persona. Porque eso es lo que nos va a unir, la amistad. Y se empieza a trabajar en esa función hacia la persona, donde la gente empieza a ser receptiva tanto aunque nosotros no trabajamos tanto con el testimonio de nosotros, sino más con la palabra y lo que Cristo hizo en nosotros. Entonces la gente empieza como a impactarse y dice, pero cuénteme más, yo tengo estos problemas. Entonces donde entramos ya a empezar a trabajar ya con el evangelio. Claro. Que sería la forma de empezar a trabajar con la gente nueva. Claro, y ahí es en donde podemos conectar a Carlos y cómo llega a Jinetes por Jesús. De pronto, la mayoría de las personas van a decir, seguramente Carlos los estaba viendo rodar por las calles, iba con su moto y se acerca porque tiene también una afición hacia las motos. ¿Es así? ¿Cómo llega Carlos? Como para hablar de la manera a través de la cual Carlos conoce de este grupo de motociclistas. Pues yo conocí al pastor Henry. No me gustaban las motos, no tenía ningún vínculo con motos. Lo conocí en su peluquería. Mis hijos desde muy pequeños, yo los llevaba al corte allá y empezamos la relación ya como nuestro peluquero de confianza. Sí.
Mis hijos sí llegaban ahí y veían una moto y un niño siempre le da curiosidad Claro. y quiere montar la moto y que Y es la que no es moto cualquier clase de moto, que es la diferencia, porque son motos grandes, motos que tienen sus exhaustos grandísimos. De pronto, eso es más llamativo. llama la atención, sí, claro, y a uno ve pasar una moto así y uno voltea a mirar. No, por supuesto. Y ellos que la moto y empezamos. Cuando yo lo conocí a él, todavía no conocía el Evangelio. Ujú. Entonces, su peluquería en el sector donde la tenía era la mejor del sector, sobresalía. Ujú. Y él, todo el mundo lo conocía ahí porque los 31 de diciembre eso eran unas fiestononas. Eso la gente se aglomeraba al frente para verlos disfrazados y esa era la atención. Claro. Yo me acuerdo tanto en una ocasión que vamos a la peluquería a ver qué se disfrazaron este año. Ujú. Cuando yo veo todo como apagado, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó aquí con el Henry? Y todos, nadie, todo normal, trabajando normal. Y alguien hizo un comentario, no, es que ese se volvió cristiano. Ah, pucha. Ay, yo, ¿cómo así? Ay, no, la embarró. Se nos dañó la fiesta. No, claro, se dañó la entretención. No, ese ahora es cristiano, ese ya no. ¿Cómo así? Yo, ay, no, qué pesar. Pero bueno, nosotros seguimos con las peluqueras, los cortes, todo eso. Mi esposita también asiste todavía y conoció la esposa de don Henry. Y ella se hicieron muy buenas amigas y empezó a invitarle el Evangelio. Y pues llegamos al lugar donde era. Sí. En nuestra casa, desafortunadamente, pues estábamos pasando una crisis matrimonial algo complicada y ella pues, ahí en la esposa siempre ellas son las que llevan las riendas de la casa y todas las cargas, muchas veces emocionales, familiares, son ellas las que las llevan. Y ella como que fue conectando y lo que la señora Lilianel le hablaba, le enseñaba, y ella dijo, le empezó a gustar, le empezó a llamar la atención, dijo, vamos, y empezó a ir a asistir a la iglesia a escondidas miedo. Y yo bueno, esta señora, ¿por dónde es que se está yendo los domingos? Que sale temprano y bien arregladita Claro. y cuando ya me hace la invitación, vamos, que mijo, que yo quiero que vayamos a tal, le dije, no, yo para allá no voy. Y yo decía, no, eso para mí no, yo ser cristiano, ser evangélico, asistir a una iglesia, no, eso no es para mí. Eso no es para mí, no es mi vida, no me hallo, no. Ujú. Porque desafortunadamente uno piensa que uno es autosuficiente y que tiene un buen trabajo, tiene unos buenos ingresos, tiene supuestamente un buen hogar, unos hijos, entonces el evangelio no es para uno. Pero el Señor es muy bueno y su misericordia siempre es latente. Y el amor de Él de verdad que nosotros muchas veces no lo entendemos, no alcanzamos a comprenderlo, pero ahí están. Claro. Y sí, cuando llegaba el Henry a hacernos la visita, iba casi todos los días, pues vivíamos a 2 cuadras y yo con solo sentir el sonido de la moto, ay, llegó este mechú. Claro. Llegó este mechú a cansar. Y mi esposa sí, lo atendí. Y yo, para mí me molestaba, me era molesta que llegara él. Y venga y hable con mi esposa. Y me buscaba, Carlos, venga. Y él, a veces yo lo escuchaba por decencia, pero no me gustaba, no sentía de mi entero placer de que él llegara y así fue. Y eso fue constante. A él le costó bastante. Yo creo que una de las personas que más le dio lucha
fui yo, pero no, de verdad, yo le agradezco mucho al Señor por la vida del pastor Henry, por su insistencia, persistió y hasta cuando ya llegó el Señor y dijo, Carlos, hay una confrontación. Claro. Cuando uno es confrontado con su forma de vivir y empiezo yo tengo como mi encuentro personal con el Señor. Y yo salgo de ese encuentro y para mí la vida fue totalmente diferente. Fue algo radical. Yo seguí en mi trabajo secular como estaba, pero yo ya veía la vida de una forma muy diferente. Y yo ya empecé también a lo poquito que sabía, lo que empecé a decirle a la gente, mis amigos, todos bebedores, con hogares destruidos y todo eso, empecé a hacerles las invitaciones. Hay un cambio de vida. Y la gente veía, pero este Carlos ha cambiado. Ya veían un cambio en mi vida. Veían, este ya no bebe, ya no parrandea, ya. Entonces ahí ya pasó, no, es que ahora se volvió cristiano. Claro. Carlos, vamos a hacer una pausa muy cortica ahí porque es que esto está muy interesante. Vamos a hacer una pausa musical y usted no se puede perder la continuación de la historia que Carlos nos cuenta cuando era un hueso duro de roer. Y ahorita ya compartiendo la palabra, pero voy a aprovechar en el siguiente segmento para preguntarle a Henry cómo eran esos tiempos en donde su peluquería era el epicentro de la zona. Ya volvemos. Esto es Hombres sin Excusas. Hombres sin Excusas. Bueno, ya volvimos, esto es Hombres sin Excusas. Una de las cosas que yo puedo decir del segmento anterior es que de verdad que es muy interesante lo que la palabra nos dice. En Tercera de Juan capítulo 1 versículo 11 dice, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y ahí se nos está hablando de un hombre en el contexto completo de un hombre que se llama Diótrefes. Y creo que en este hombre, pues la Biblia registra que era un hombre que de verdad tenía una característica porque es un hombre ambicioso, vanidoso, irrespetuoso hacia la autoridad apostólica. Era un hombre que era rebelde, no era hospitalario. Además, este hombre, según cuenta la historia, en todo ese contexto intentaba coartar el espíritu de hospitalidad que el apóstol estaba llegando a hablar a los demás miembros de la congregación. Ellos de pronto, a través del testimonio de este Diótrefes, uno dice, pues así puede ser mucha gente, así pueden ser personas que de pronto ven la realidad y comienzan a hablar mal de las cosas. Y de pronto, Henry, me pongo a pensar, ¿qué era lo que sentía cuando de pronto llegaba allí a compartirle a ese Carlos Fonseca que en aquel entonces se comportaba como ese Diótrefes? Y uno dice, él mismo decía, yo lo recibiera por pura cordialidad. No era que a mí me gustara. A ver, la verdad, qué pereza que llegue aquí a predicarme. Y ahí es en donde uno dice, el Señor lo envía, el Señor lo manda, viene una palabra de confrontación, pero muchas veces a uno le sucede de que lo que uno está llevando a las demás personas se les convierte como en una carga, pero finalmente en la perseverancia uno se da cuenta que es precisamente la misión que Dios le puso. ¿Cómo es eso? Pues bueno, yo le diría, Carlos tocaba un tema que cuando iban a la peluquería, pues yo que sin conocer de Cristo, yo era el ídolo del pueblo. En su momento fui un peluquero muy famoso del sector y de Bogotá. Y tenía una peluquería muy tremenda y pues la peluquería la tenía decorada todo con cuestiones de rock y artistas y todo ese tipo de cosas. Y pues siempre los 31 de octubre hacía una fiesta donde repartía dulces desde todo el día, pero el fuerte era de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, repartía cualquier cantidad de bultos de dulces con toda música y pues más alusivo hacia el mal, porque el 31 de octubre es un día más hacia el mal. Aunque nosotros siempre enfocábamos el tema de quiero un dulce para mí, algo así, no sé cómo que decía el tema, yo te doy una sonrisa, bueno, no decíamos del triqui triqui, sino, entonces todo el mundo conocía lo que era el Henry como motociclista, ¿no? Un hombre pues, sí, joven, consumí drogas y todo ese tipo de cosas, pero siempre estuve a la parte de no hacerle daño a la gente y me creía el bueno del paseo. Tuve la oportunidad de tener equipos de fútbol donde patrocinaban niños para que mantenerlos ocupados, no llegan hacia las drogas.
Pero Henry seguía siendo esa persona incorrecta, malvada en su corazón, perversa en su corazón. Pero la gente al ver que yo tengo ese encuentro personal con Jesús, donde me saca ese fango cenagoso y del muladar y me lleva a ser otra persona, entonces la gente es un choque. Bueno, si se mantenía yo tengo mi encuentro personal con Jesús, aunque lo tuve, conocí al Señor en carretera el 2 de enero, mi hija menor estaba pasando por una necesidad de salud, de vida o muerte, y me enfrenté al Señor. ¿Y qué le pasaba? Que aparte que me daba una hija con pulmones, con asma, y la otra tal cosa, y esta prácticamente me nació de 6 meses y medio y con pulmones inmaduros. Entonces me peleé con Dios. Yo confronto a Dios, imagínate lo tremendo y lo grosero, confronto a Dios de por qué se portaba así conmigo. Él me dice, es que el malo eres tú. Y conozco al Señor viniendo de Armenia hacia Bogotá, en carretera, y me confronta con la persona que soy. Y yo le dije, Dios, solamente ayúdame a ser feliz, porque he buscado la felicidad en las mujeres, en el licor, en las drogas, en la moto, he buscado tantas cosas físicas, pero no lo encuentro. Le dije, ayúdame a ser feliz a su manera y yo le sirvo. Sí, Henry, incluso ser feliz a través de ayudar a otros, ¿no? Sí, sí. De que uno puede decir, yo les doy dulces, le doy esto y le doy eso, y eso le puede a uno generar alegría transitoria para que vea a los demás felices, pero uno no es feliz. Sí, claro, yo encontraba la satisfacción de ayudar a los niños. Y cuando yo me doy cuenta de que estoy aún descuidando a mis hijas sí, en muchas cosas, y ya tengo mi encuentro personal con el Señor, ya empiezo a asistir a una iglesia, y el 7 de octubre ya se afirma ese encuentro con el Señor, y me dice, tú me dijiste que si yo te cambiaba, tu esposa te perdonaba y sanaba a tus hijas, tú me servirías, empieza a servirme desde hoy. Entonces, ese 31 de octubre, yo no hice fiesta para niños. Cuando llegó la gente, le dije, no, es que no va a seguir adorando al diablo. Siempre le dedicaba el 31 a los hijos de los clientes, a los hijos de la gente que llegaba de todo Bogotá, y ese día se lo dediqué a mis hijas y se lo dediqué a mi esposa. Ese día se lo dediqué a mis empleados y fue una cuestión muy bonita, pero aún la gente le rayaba que yo no le estaba agradando a ellos. Claro. Pero yo me estoy dando cuenta que empiezo a agradar a Cristo. Y la gente empieza a seguirnos en ese momento, en el traspaso de esa vieja naturaleza a esta nueva naturaleza, donde ya hay un hombre nuevo, donde la gente empieza a ver, pero hombre, Henry, usted es diferente. Y viene también esa doble moral, ¿no? O ese doble camino de que la gente, uno lo rechazan, es que usted era mejor cuando no era cristiano. O para otros, soy mejor porque soy como cristiano. Claro. Pero entonces siempre la satisfacción de uno está ese del servir. Esta mañana oraba al Señor y me decía que el amor a Cristo es el servir. Primero que todo, servirle al Señor y a través del amor de Cristo servirle a los demás. Y por eso es que con la persistencia de cuando llegan de Carlos, y Carlos hacía la guerra para que llegara hasta que el día del Señor obró en su corazón, porque nosotros solamente nos encargamos de sembrar. Y a su tiempo. Y a su tiempo el fruto lo hará el Señor. Claro. Tremendo. Sí. Henry, esto que yo veo de pronto puede ser una confrontación para quienes nos están viendo. Porque es que si de hecho nosotros nos sentamos acá a hablar de un tema que es de pronto nuestra vida personal, pero también que puede ser un ejemplo de lo que las personas están viviendo, sencillamente se trata en la medida de lo posible de cuando el apóstol Pablo es confrontado por el mismo Señor y su vida cambia de manera radical y después la gente le tenía miedo porque decían, Saulo de Tarso, el que venía a atormentar a los cristianos de un momento a otro cambia, ahora es el apóstol Pablo y ¿quién le va a comer cuento que de un día para otro va a cambiar? Me imagino en ese día donde se hizo en la pausa en las fiestas del 31 de octubre la gente empezó a decir, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó con este Henry Valdés que era el que nos amenizaba la fiesta, el que nos hacía venir hasta acá para poder ver lo que él traía? Y seguro, Henry, en ese momento muchas personas dejaron de seguirlo. Claro, viene un contraste con las personas aunque se llaman amigos, porque yo tuve amigos de infancia, tuve amigos drogadictos, alcohólicos, todo tipo de cosas, pero yo como todo eso lo había dejado, cuando conozco de Cristo mi problema no eran las drogas, cuando conozco a Cristo mi problema no era, mi hogar estaba destruido, estaba en cuestiones de adulterio y todo tipo de cosas, y la gente pues me tenía a mí como el ídolo, el hogar perfecto, el tipo de cosas, porque todos aparentamos una doble vida. Claro, como el digno de imitar. Ok. Entonces todo el mundo veía eso, pero a la gente al ver que Henry realmente cambia, porque es que cuando Dios toca a alguien, el cambio es de una. Dios no cambia a gente por pedacitos. Sí. Usted muere a lo que es. Por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Claro.
Las cosas viejas pasaron. Que seguimos luchando con nuestro pecado diario, que seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Pero aún llegó gente a la peluquería y decía, yo no vuelvo a peluquearme acá. Porque yo no lo voy con los cristianos. Y mucha gente dejó de peluquearse. Mucha gente se apartó de lo que eran amigos míos. Mucha gente se apartó porque eran clientes por el hecho de que me volví cristiano. Pero es que eso es bonito, porque uno dice, el rey David lo decía, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo estaré contigo. Entonces a mí ese versículo me decía, me dejó mi mamá, me dejó mi tía, me dejó mi abuelita, me dejó todos los clientes, pero Dios dice que está conmigo. Y lo más tremendo es que Él dice que estará conmigo todos los días de mi vida. Ya nos lleva tanto el proceso que tenemos que salir del sector. Tenemos que salir del sector donde estábamos y empezar en otro sector que es donde estamos hoy en día y empezar de ceros, donde no nos conocía nadie. Y lo más tremendo es que el Dios nos lleva a cambiar el nombre de la peluquería. Antes se llamaba Cómplices, o se llama Seres Vivientes Peluquería. Sí. Y esa lucha, pero Señor, y esto, mijo, usted dijo que me iba a servir. Así como el apóstol Pablo salió del caballo, yo le decía a Juan Manuel hace rato, me tuvo andando casi 6 años en bicicleta. Sí. Donde tiene que formar el carácter de uno. Claro. Tiene que formar uno de que uno depende de Dios, tiene que aprender uno a amar a Dios, pero sobre todo ver que su gloria, su poder siempre está ahí. Su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, al ver todo eso, fueron días de llorar, días de desasosiego donde no había nada, pero lo más bonito es que en esos momentos que la dificultad fue tan caótica, estuvo la familia de Dios. Porque muchas veces en ese traspaso, muchas veces no había ni para la comida. Claro. Pero en la casa de ellos abundaba la comida. Entonces terminábamos comiendo allá, o nos llevaban el almuerzo, nos llevaban parte del desayuno, pero es donde Dios todo lo planifica, donde todo Dios lo hace, donde Dios todo lo organiza, y Dios fue cuadrando las cosas hasta, como digo, ya llega el proceso de empezar el ministerio ya de motociclistas, ¿no? Y donde vuelve, yo le digo a la gente, no es que usted tenga que cambiar de vida, es que Dios lo cambia, porque Dios necesita que usted sea, hablemoslo así, Noé duró casi cualquier cantidad de años haciendo la barca, pero él no abandonó la madera ni el cincel y siguió predicando y ninguno se convirtió. Dios utilizó a Moisés con la vara, Dios utilizó al rey David con su cayado y le dio un cetro como rey. Entonces Dios a mí me dio esa área de los dones y los talentos de la peluquería porque aún quise renunciar a la peluquería donde muchas veces las situaciones no se daban, y lo cuento de una manera así muy práctica. La peluquería mía siempre se distinguió por ser una peluquería muy bonita, llamativa, pero en la casa donde nos habíamos trasteado ahí vivía la mamá de la pobreza, la abuelita de la pobreza, la tatarabuela de la pobreza, y era horrible. Pero como fue el único local que conseguimos, llegó un cliente y me dijo, Henry, yo le regalo estos 200,000 pesos, pinte la peluquería. Otro cliente me dijo, tome, yo le regalo esto, organice la peluquería. Y dije, wow, Dios, gracias, Señor. Y organicé la peluquería, lo más bonito que pude, y al otro día el dueño de la casa me pide el local. Claro, yo llego desbaratado, Dios perdóneme, pero me acordé de una oración que hizo Moisés, y es ser sincero con Dios. Independiente de lo frágiles, de lo barro que somos, es ser honestos con Dios. Y dije, Dios, yo sé que tú estás en la posibilidad de escuchar, pero sé que también estás en la posibilidad de hablarme. Pero este voltaje no lo aguanto más. Y honestamente, Señor, si tú me dices que yo acabe esta peluquería, yo la acabo. Y me dice el Señor, es que usted me pidió permiso para pintar la peluquería. Usted me pidió permiso para organizar la peluquería. Y dije, no, Señor, lo hice en mis fuerzas por emoción y porque el hombre me proveyó, porque el hombre me dio. Entonces ahí es donde viene que Dios utiliza cualquier cosa para bendecirlo a uno. Le dije, Señor, bueno, yo no me veo vendiendo ni buñuelos ni vendiendo empanadas, no es porque sea malo. Claro. Pero si tú me dices, yo acabo esto, Señor, pero tú me das una estrategia, porque yo quiero suplir por mi familia y no quiero actuar como el impío negando mi fe. Tengo una esposa, tengo 3 hijas, Señor, provéame. Entonces me dio un versículo que está en Efesios 4:28, creo que dice, el que robaba no robe más, sino traje con sus manos para que ayude a los necesitados. Entonces, eso me da una palabra de aliento. Le digo, Señor, pero yo soy fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Entonces, porque por ende no quiere decir que esté robando. No estoy robando a mi esposa, no estoy robando a nadie. Pero, Señor, ¿qué hago? Digo, sigue con la peluquería. Y sigue ayudando desde la peluquería y sigue predicando. Y al otro día me ofrecen un local sin estar buscando local. Don Henry, ¿será que a usted le interesa que se pase a este local?
Le dije, pues hermano, la verdad es que sí, me gustaría, yo haciéndome el difícil y yo con hambre. Claro. Y entonces me voy a donde el hombre, miro el local, me dice, el arriendo vale 600,000 por hijo. Y hermano, la verdad, honestamente no le puedo pagar esos 600,000 pesos. Donde estoy hoy en día pago 450,000 pesos y estoy a ras. Pero lo que es la gracia de Dios, ese señor no me conocía a mí. Y Dios me da una palabra de que Él siempre será fiador de un nuevo pacto, porque Él es el fiador del nuevo pacto a través de Jesucristo. Le dije, Señor, pues la Biblia dice que tú eres fiador de un nuevo pacto, yo no tengo quien me sirva de fiador, esto y esto y esto. Pues organice el corazón del señor Edilberto. El hombre llegó y dijo, Henry, ¿sabe que le doy 2 meses, pase el local y organícelo? Entonces aquí lo más importante es amar a Dios, servirle a Dios, pero sobre todo creerle a Dios. Claro. Para poder servir, porque si no le amamos a Él, ¿cómo vamos a poder amar al que estamos viendo acá? Que esa es la diferencia. Claro. La Biblia nos habla ahí en Tercera de Juan un poquito más adelante donde habla, después de Diótrefes, un hombre que se opone, de Demetrio. Y aquí está diciendo buen testimonio acerca de Demetrio. Y el apóstol Pablo diciendo, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y el versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y aunque no se habla mucho acerca de este hombre, no se habla de la cantidad de cosas o de obras que hay, simplemente habla del buen testimonio que el hombre es. Y aquí voy a introducir una vez más a Carlos, porque Diótrefes era el hombre que era el que nadie quería imitar, pero Demetrio es un hombre imitable. Y en este caso, pues es muy diciente el hecho de poder decir, oiga, Henry es digno de imitar porque se acercó, me compartió la palabra, pero también es imitable y yo quiero que esas cosas que uno ha compartido o que ha visto se conviertan en un estilo de vida. Y de pronto también, al principio Carlos nos decía, a mí no me gustaban las motos. Y hoy lo veo vestido de motociclista y uno dice, no. pues es que no solamente se trata de seguir el estilo de vida de Jesús, sino también en el estilo de vida donde también hace parte de Jinetes por Jesús. Y creo que ahí es en donde uno dice, esa imitación no es para llegar a ser exactamente igual, sino es un estilo. Es algo que de pronto uno dice, me identifico, la palabra que me ha predicado, la restauración de mi matrimonio, mi familia, todo lo que yo he recibido, de pronto los oyentes dicen, yo me he equivocado porque estoy imitando a quien no debería imitar y por eso mi matrimonio no ha sido un ejemplo. ¿Cómo sirvió ese ejemplo de Henry para que pudiera Carlos restablecer ese matrimonio y hoy puede estar también siendo parte del grupo? Sí, vea, nosotros, como lo decía el pastor Henry, pasamos momentos muy duros que de verdad uno físicamente llora y uno se cree ya impotente, que uno no ve salidas, pero el Señor es bueno, yo siempre lo digo y su misericordia siempre está ahí. Cuando yo ya empiezo a conocer del Evangelio, de lo que el Señor me brinda y que yo no tengo pues para decirle, tome Señor, tome esto a cambio, mi hogar se empieza a organizar. La relación con mis hijos, porque ¿cuál es el error de nosotros? Muchas veces uno como padre quiere darle lo mejor para los hijos, comprarle el último celular, lo último en moda y uno piensa que la parte económica es lo que más vale, pero ¿qué pasa? Descuidamos la parte afectiva, el darle un beso, una caricia a nuestros hijos. Y a muchas personas, yo he visto padres que ya tienen sus hijos grandecitos y les da pena darles un beso, darles un abrazo, ¿no? Y entonces empiezo yo a recibir ese amor de Cristo, entonces ya las cosas se van como enfocando a un hogar ya hacia la vida cristiana. Empezamos ya el trabajo con nuestros hijos también. En nuestro hogar hay 4 hijos, ya 3 de ellos casados y vive con nosotros la menor. Y mi esposa, desde que empezó, que la señora Lilianet le empezó al Evangelio,
Yo sí, apasionada. Y a ella le tocó también un proceso conmigo, algo especial. Tremendo. Pero el Señor es bueno, el Señor siempre, siempre, como lo digo, en su misericordia. Y no, y ya empiezo yo ya con Henry, empezamos a las salidas y acompañarlo, y yo en la iglesia con mi esposa y todo eso. Y en un tiempo, entonces yo le comenté a ella, yo como que quiero estar al lado del pastor Henry, y siento como que para ayudarlo en mi afinidad, pues él siendo mi pastor desde siempre, la persona que me llevó a los pies, el instrumento para llegar a los pies del Señor. Y le empecé a comentar a mi esposita, yo quiero ayudar en la obra. Hablé con mi pastor, le comenté, y él me dijo él es muy usado por el Señor, y me dio una palabra donde decía, muchas veces hay que cambiar, el marinero necesita cambiar de vientos. Y empiezo yo a buscar una palabra del Señor de bueno, Señor, pues yo no quiero hacerlo en mis emociones, porque cuando yo ya empiezo a conocer del Evangelio, yo ya empiezo a ser radical con mi vida. Ya mis amigos de farra y todo eso a un ladito, entonces ya empieza uno a hacer la burla a ellos. Y a mí, yo cuando iba a veces al lugar donde frecuentaba con ellos, me decía, uy, llegó Monseñor. Acuérdate que había un amigo muy especial, al cual quiero mucho, y él aún me ve, y hola, Monseñor, y siempre Monseñor, llegó el Monseñor. Entonces ya la gente, llegó el pastor, pero uno se da cuenta que uno llega, o nosotros llegamos a un lugar, y hay algo en la parte espiritual que se manifiesta ahí. ¿Qué es? La gente, por ejemplo, hay gente que uno secular, que son como en su vocabulario, es algo pesado, y llega único, ya se miden. Claro. Se miden, sí, hay algo espiritual que llega ahí. Entonces, eso es lo que nosotros aprovechamos, el querer, lo que nosotros vivimos, querer transmitirlo, no imponiéndolo, porque a la gente no imponiéndole las cosas ni prohibiéndoles es dar a conocer un evangelio, sino darles las bondades, podríamos decirle, el amor, como el Señor nos llama a nosotros también, poder uno llamar a estas personas. Claro. Vamos a hacer otra pausa. Ustedes siguen ahí pegados de Hombres Sin Excusas. Qué bendición poder conocer lo que los jinetes por Jesús están haciendo, y de pronto usted, a través de el ejemplo, puede también convertirse en ejemplo para otros. Porque es que de eso se trata, que tal vez usted en este momento se encuentra en una posición en donde tal vez, así como a Carlos lo están estigmatizando, le están haciendo ese bullying cristiano, le están diciendo palabras que usted dice, no, pero a mí, ¿por qué me van a venir a decir eso? Y eso resiente. Por eso este programa tiene como finalidad que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero servirte y quiero ser como tú, porque finalmente ese es nuestra meta, esa es nuestra meta principal. Vamos a hacer una pausa muy cortica, ya volvemos. Esto sigue siendo Hombres Sin Excusas y vamos a continuar con un siguiente segmento muy especial. No se mueva, ya volvemos. Hombres Sin Excusas. Ya volvimos, esto es Hombres Sin Excusas. La Biblia dice en la traducción lenguaje actual de Hebreos 13:7, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Henry, esta es una de esas palabras en donde uno se da cuenta que a través de la misma palabra se nos habla acerca de los ejemplos, de cómo uno puede convertirse en un ejemplo para otros, pero para poder llegar a ser ejemplo para otros, uno también tiene que buscar un ejemplo. Y qué importante es poner sus ojos en el lugar correcto, poner sus ojos en la persona correcta, poner sus ojos en la iglesia, en el lugar en donde Dios lo plantó, pero finalmente y por encima de todo, poner sus ojos en Jesús. Ese es como nuestro llamado principal. Y hace poco estaba leyendo un libro de John Bevere donde dice que muchas personas que están ofendidas
se van de la iglesia y se van de la iglesia llevando esa ofensa. Y lamentablemente esa ofensa les impide crecer. Y por ese motivo, cuando tal vez los oyentes dicen, mire, a mí me ofendieron muchos años atrás y yo no me he podido levantar, no he podido crecer espiritualmente. Y aún a pesar de que puede estar en otra iglesia o en otra, finalmente hay una pausa. Y esa pausa, el mismo Señor nos está diciendo a nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué importante, Enrique, es poner los ojos en el lugar correcto, en el Señor. ¿Cómo se logra hacerlo? A través de que las personas no pongan los ojos en un motociclista, sino en el Jesús que ustedes representan. Bueno, yo lo diría viendo, ahorita lo hablabas tú hace rato en Hechos 9, cuando hablaba de la conversión de Pablo. Pablo, siendo maestro de la ley, todo lo que fue en su capacidad como hombre intelectual y aún lo que hacía por creyendo que defendía a Dios, tenemos que conocer a Dios para poder llegar a hacer eso. Claro. La gente siempre va a mirar, y en todas las iglesias sucede que la gente se va a ir. Y la gente que se va a la iglesia es porque ella misma, el pastor o el líder o la persona, el hermano, el consiervo que lo ama, le confronta con el pecado. Y esa persona siempre se va a ir y va a decir, en esa iglesia no hay amor. En esa iglesia son radicales, en esa iglesia tal otra. ¿Por qué? Porque la persona no quiere imitar a Jesucristo. Y de pronto dicen, es que mi pastor hoy no dibujó con la mano derecha porque él es izquierdo. ¿No es cierto? En estos días cometí un error grande. Tenemos un grupo de Jinetes por Jesús abierto, donde hay unas 80, 100 personas, donde hay motociclistas de todo tipo, cristianos y no cristianos. Y yo compartí una imagen inocentemente, porque en varios grupos de motociclistas lo hicieron, y compartí una imagen donde hay un motociclista rudo y en el otro lado hay un motociclista gay. Pues un muchacho se levantó a pelear que yo había ofendido. Y me decían los líderes de Jinetes, me dice, es que usted es el pastor y no puede cometer errores. Claro. Y yo cometí un error mandando un chiste, porque fue un chiste. Como digamos, un meme. Fue un meme, sí. Exacto. Hermano, casi me crucifican. Claro. Y es más, me crucificaron, porque fue lo tremendo. Sí, exacto. Pero yo le decía a ellos, yo lo hice sin ningún sentido de mala intención. Okay. Claro. Este muchacho se vino de frente contra Jinetes por Jesús. Que no éramos Jinetes por Jesús y Jinetes por Jesús homofóbicos, Jinetes por Jesús nazis, era que decía. Bueno, un resto de palabras. Tremendo. Y pues muchos del grupo defendieron eso. Y pues era un meme. Entonces, yo salgo a defender a Jinetes por Jesús, aunque no debo defender a Jinetes por Jesús, porque el que lo defiende es el Señor. Claro, se defiende solo. Yo solamente dije, perdónenme, a nadie quise ofender. Pero esa persona, en su egocentrismo o su carácter de ser mejor o sentirse mejor que alguien, no se sujeta a las reglas. Y a veces las personas no se sujetan a las reglas de cualquier empresa. No hablemos solamente de una iglesia. No se sujetan a las reglas de una iglesia o de un trabajo porque soy yo, porque mi carácter es así. A mí nadie me cambia. Entonces no menguan. Juan Bautista decía que no era digno de amarrar los zapatos al Señor. Pero él tuvo que menguar. Y Jesús le dijo, si yo no lo hago, si tú no me bautizas, no podemos hacer nada. Entonces nosotros tenemos que menguar en nuestro orgullo, en nuestra altivez, no ante el pastor, no ante el líder, porque si yo me voy y digo, pastor, perdóneme porque yo la embarré, no lo estoy haciendo de corazón. Primero tengo que ir al Padre y decirle, Padre, perdóname, porque he pecado. A mí siempre hay una parte que me impacta de Isaías, dice, perdóname, Padre, porque yo y la nación hemos pecado ante ti, siendo un hombre de labios inmundos. Pero Nehemías decía, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, si yo reconozco que soy pecador, primero que todo delante de Dios, y Dios me da el valor, me da la fuerza para decirle al hermano, perdóneme, ahí está la sanidad, ahí está la restauración. Pero la persona que se va a la iglesia es porque en sí mismo no ha querido sujetarse a Cristo. Una vez alguien decía, mi pastor decía, uno no es una materia para estarla trasteando. Que Dios utiliza en su multiforme gracia el ministerio. Y mi pastor oraba cuando nosotros le pedimos la bendición. Él decía, usa lo que tienes, que es una palabra muy fuerte del pastor Orlando Castañeda. Fue una bendición para mí y mi familia en su momento. Pero se cumplió ese ciclo.
Cuando llegamos al ministerio nosotros tenemos que predicar a la gente que tiene que poner la mirada en Jesucristo, porque si la gente nos mira a nosotros como hombres, estamos mal, Claro. estamos mal. Ananías le decía, no, yo que voy a orar por Pablo, si hace 5 minutos estaba asesinando gente, estaba llevando a la gente a esto, no, es una nueva persona. Aún los mismos discípulos controversiaron con Pablo, porque no creían en Pablo. Claro. Entonces va a haber mucha gente que no cree en nosotros. Pero lo más tremendo, hay gente que no cree ni en ellos mismos. Por su orgullo, por su altivez, por su vanagloria, por su carácter. Pero cuando el Señor, así como decía Carlos, que yo sí me acuerdo de las que me hacía este personaje, cuando Dios llama a alguien, hermano, nada se puede interponer. Así es. Y esa persona tiene que doblegarse, independiente de lo que la persona esté viviendo. A la misma palabra lo dice, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Muchos se van a arrodillar para decir, y Él les va a decir, yo a usted no los conocí. A otro les va a decir, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, tarde o temprano, todos tenemos que entender de que si buscamos la presencia de Dios, Dios nos va a dar la paz para sujetarnos a los prójimos. Así es. Un día un oficial de tránsito estaba al lado de un semáforo, ahí como cualquier oficial de tránsito, y de un momento a otro un hombre que vio que la luz estaba cambiando y como uno usualmente hace, alcanza a pasar. Entonces el hombre dijo, no, mejor freno. Entonces el hombre frenó y detrás venía una persona conduciendo y se chocó contra el carro. Y la persona empezó a pitar y pitar y pitar. Y de un momento a otro sacó la cabeza por la ventana y empezó a decir groserías. ¿Pero cómo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué usted no sé qué? Y el oficial, pues claro, como que él vio toda la escena y en ese momento se acerca a la persona de atrás, le toca en la ventana y procede a arrestarla. Y le dice, ¿pero usted por qué me va a mí a arrestar? Guarde silencio porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Se la llevó para el CAI, a la estación de policía más cercana, y cuando la persona que estaba conduciendo le dice, ¿pero usted qué le pasa? ¿Por qué me fue a mí a arrestar? Le dije, mire, le voy a contar todo el contexto y le voy a contar el motivo por el cual a usted la arresté. El hombre le dice, mire, en su carro, en la parte de atrás, hay un pescadito. Aparte de eso, tiene una calcomanía en el vidrio donde dice, yo vivo por Jesús. En la parte de adelante usted tiene una cruz y prácticamente parece como si ese fuera un carro cristiano o de una persona que es cristiana. Pero cuando yo la vi a usted que salió por la ventana y que comenzó a decir groserías, pues yo dije, este carro es robado, y se lo llevó a la comisaría. Entonces esto es básicamente lo que nos puede suceder, lo que Carlos tal vez nos estaba contando a nosotros. Muchas veces uno aparenta una cosa, pero finalmente es otra. Y creo que esto nos puede llevar a nosotros a decir, así como nosotros podemos ser en casa, de la misma manera espera el Señor que seamos en la iglesia. Y de eso se trata este espacio, dignos de imitar, no solamente en la iglesia, que uno pueda ya levantar manos santas, pero cuando llegas a la iglesia, claro que las cosas son completamente diferentes. Entonces vamos a hacer una muy corta pausa y después de la pausa vamos con el tramo final, el segmento final de este programa que ha estado muy edificante. Y yo creo que lo que tienen ellos por contarnos acerca de lo que están haciendo como campañas evangelísticas, contándole a las personas a través de lo que ellos hacen, saliendo a rodar por las calles de Colombia, diferentes lugares han sido impactados de esas campañas evangelísticas en donde ellos parquean sus motos, llegan las personas, los ven adorando a Jesús, los ven haciendo ese tipo de reunión en donde se proclama abiertamente el nombre de Cristo en las calles. Eso es lo que vamos a conocer en el siguiente segmento cuando volvamos a Hombres sin Excusas. Un abrazo, ya volvemos. Hombres sin excusas. Ya volvimos, esto es Hombres sin Excusas. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, no queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Esta es la traducción lenguaje actual de Hebreos capítulo 6, versículo 12. Y yo creo que el recibir, Henry, de parte de Dios esa promesa de lo que ustedes han estado sembrando por años, es de pronto la recompensa a muchos años donde tal vez uno ha sembrado con lágrimas. La Biblia dice que los que siembran con lágrimas con regocijo recogen. Y creo que hoy puedes recoger
la cantidad de cosas que Carlos le hizo, que hoy de pronto es el ejemplo de lo que muchas veces las personas dicen, yo, ¿cómo le predico a una persona dura de corazón? ¿Cómo hago yo que se convierta en un imitador de Cristo, no de mí? Y eso es lo que queremos contar de pronto a través de la perseverancia, a través de ese ejemplo, de el estar consagrado a Jesús, el cambiar radicalmente su vida y convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo logró que Carlos doblara su cerviz y hoy pudiera decir también sigo a Cristo, pero quiero imitar también a mi pastor? Bueno, yo diría que es que dentro del caminar con Carlos fue bonito porque empezamos a trabajar como ministerio todos, ya se involucran los hijos de él, hoy día son los esposos de mis hijas, se involucra toda la familia, hay toda la familia de la esposa de él, que ahí todos conocen, aunque están en diferentes iglesias. Lo más importante es de creer lo que tú decías ahorita, lo que se siembra con lágrimas se recoge con regocijo. Hoy me acordaba yo le decía a ellos, hoy se está repitiéndole hace 8 años. Hace 8 años estuvimos en la emisora de Bethesda, lo mismo, haciendo la misma tarea. Dios cumple el ciclo para volver a arrancar. Dice, mire de dónde lo saqué. Usted me está sirviendo a mí, usted no le está sirviendo al mundo. Y hoy en todas las cosas que Carlos está diciendo, yo me río porque muchas cosas no le hemos hablado. Pero es ver cómo Dios da su fruto. Y muchas veces ese fruto es el que permanece, ¿no? En la fidelidad, en el compromiso, en el poder estar mano a mano, estar recorriendo Colombia, lo que hemos hecho ya de recorrer de Colombia, en ir a las fundaciones, que alguien nos ve predicando acá, después nos recomiendan a otra fundación allá, después a otra fundación así. Y hemos recorrido muchas partes de Colombia, es sembrando la semilla. Que yo le digo a la gente, hoy de pronto tú ves una moto grande, yo pues en la moto grande no ando, yo ando en una moto pequeña. Y la gente muchas veces se pega más a las motos pequeñas que a la moto grande. Pero lo más impactante es que la gente dice, jinetes de Henry. No, jinetes por Jesús. Claro. Y ese por Jesús no es de Jesús, sino por Jesús. Somos esos instrumentos en sus manos, es por Él. Claro. Por su misericordia y por su gracia. Que solamente el reconocer que así como se perseveró con Carlos, en darle, hasta que yo me acuerdo que llegó a su primera reunión a mi casa, fue un Viernes Santo, que se lo iban a llevar, se quería ir a ver que los monumentos por ahí es Viernes Santo, y ese día, las personas que iban a predicar en mi casa ese día, nadie llegó. Iban 4 líderes, 3 hermanos y un líder particular, un líder principal, y nadie llegó. Y pienso que hay unas 30 personas ese día en mi casa, y yo decía, Señor, pero ¿y yo qué predico? Esos manes ninguno llegaron. Y Dios me llevó a narrar lo que Dios ha hecho conmigo. Más que el propio testimonio mío, es lo que Dios ha hecho. A través de la cruz, del morir y resucitar. Hoy la gente le da importancia, y ya con estas fiestas que se acercan, le da importancia a la Navidad. Y no es importante el nacimiento de Jesús. Es más, no es ni importante la muerte de Jesús, es importante la resurrección. Eso es lo más importante, porque el tiempo del Espíritu Santo es el que nos lleva a ver a Jesucristo vivo, muerto y resucitado, del que predicaba Pablo. Cuando podemos ver a Jesucristo vivo, muerto y resucitado, hombre, yo soy hombre muerto, decía Pablo. Pero al poderlo conocer y el Espíritu Santo empieza a confrontarnos con nuestra vida, es donde el Señor nos lleva a decir, imítenme a mí. Y ahí es donde se va el resultado. Si puedo meterme un poquitico más largo allá, en Juan 21, cuando Jesucristo habla con Pablo y con Pedro y lo restaura, lo ha negado 3 veces. Pedro, tú me vas, Satanás me ha pedido para zarandearlo, pero vuelto, yo te restauraré. Y lo niega 3 veces, donde Pedro comete errores, porque su líder estaba ahí, pero el Espíritu Santo estaba obrando en sus corazones para formar su carácter. Pero ellos forman su carácter es cuando Jesucristo resucita y el Señor viene y lo restaura. Entonces todos tenemos que morir para que haya una nueva vida a través de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. De resto seguiremos siendo lo mismo. Y aquel que no ha muerto, sigue muerto en sus delitos y pecados. Y por eso con lo que yo doy gloria al Señor, con lo que Carlos decía ahorita, es ver cómo, en el caso Carlos, hijo, es el presidente de Jinetes por Jesús desde hace 8 años. Porque el otro presidente se fue para Estados Unidos y él lo reemplazó. Y es donde la tarea viene funcionando, que todos están en las pasiones de que es Cristo. No las motos, es Cristo. Nosotros vamos a un evento de jarlistas, igual como si fuéramos un evento de motos pequeñas.
donde la gente dice, ustedes son los jinetes por Jesús. Entonces, así como tú haces el ejemplo ahorita del semáforo, a nosotros nos toca que decir, llegó una señora en un evento que estuvimos hace como un mes en Montevideo, aquí en un sector que llama Montevideo. Yo lo conozco a usted, esa señora me dijo toda la vida, y yo no la conocía a ella. Entonces, si somos imitadores de Jesús, la gente tiene que ver a Jesús en nuestras vidas, no al motociclista, sino a Jesús como tal. Que el motociclista demuestra algo físico, su ejemplo, su forma de actuar, si se pasa el semáforo en rojo, si no se lo pasa en rojo, porque eso es algo que los muchachos ahí me tuvieron que corregírmelo. Yo por afanado, yo me metía por la que fuera. Claro. Pero pastor, usted es el que nos tiene que dar ejemplo. Merme. Claro. Merme. Entonces, aunque soy el pastor, soy la cabeza del grupo, soy una oveja más. Y mis hermanos son los que me llevan a corregirme aún mis propios errores. Claro. Uno puede perfectamente estigmatizar a los motociclistas y decir es que todos son iguales. Y de hecho, pues en esencia o en apariencia, pues prácticamente todos tienen casco, todos tienen su moto, todos tienen pues sus implementos que los hacen característicos y eso hace que se generalice. Y de pronto llega un grupo que se caracteriza por predicar de Jesús utilizando las motocicletas que hoy día lamentablemente muchos accidentes de tránsito se viven por imprudencias de los motociclistas, por personas que de pronto, lo que Henry decía, por apurados, por estar afanados, por tener que entregar su pedido con 30 minutos o menos, o de lo contrario le sale gratis, entonces la persona le va rapidísimo, y creo que eso finalmente demuestra que así como una persona compra moto y otro la compra, para una persona puede ser su medio de transporte, mientras que para otro es su herramienta de trabajo. Para ustedes el día de hoy, la moto es un vehículo donde se transportan, a través de la cual predican de Jesús, a través de la cual van, y no es lo mismo llegar en un carro que llegar en una moto. Por eso quiero que en este segmento tanto Henry como Carlos nos ayuden a contar cómo de pronto el parquear su motocicleta al lado de una avenida, de una calle, de un camino, de una carretera, de algún lugar en Colombia donde ustedes se parquean, donde llegan todos como equipo e impactan predicando de Jesús. ¿Cómo son esas rodadas? ¿Cómo salen ustedes? ¿Cómo deciden a dónde irse? ¿Cuál es el itinerario? ¿Cada cuánto están saliendo? Pues nosotros hay un comité, tenemos un comité donde se planean las rutas que vamos a hacer. El comité está el presidente, vicepresidente, está el tesorero, está el capitán de ruta, está la persona de audiovisuales y siempre tenemos 2 reuniones al mes. Primero que todo es la parte doctrinal, que es el eje central del grupo. Y está también la parte donde proponemos, donde deseamos ir a rodar. La otra situación es de que nosotros siempre cuando van personas invitadas se les enseña, se les pide, se les observa de que nosotros no vamos en son de que yo llego primero o que si mi moto es más grande y llega una moto pequeña, entonces que vamos a competir. No, porque todos vamos a rodar como uno solo. Claro. Aún es correcto, vamos a una velocidad prudente. Primero que todo la seguridad, las normas de tránsito. Y la esencia en todo está el predicar el evangelio, pero disfrutar el viaje, donde tú puedas disfrutar los paisajes que muchas veces uno en auto no puede hacerlo. Nosotros con la moto ha sido algo tan hermoso ver lo que el Señor nos ofrece, que es su creación, el poderla disfrutar, el aire, el viento, la calle, el conocer gente espontánea, el poder de pronto uno ayudar a alguien, algún hermano o otro motociclista que esté varado, el poder de disfrutar la compañía entre nosotros, compartir nosotros
como amigos, como moteros. Y esa es la esencia del motero, es disfrutar, tener un vehículo para gozarlo, disfrutarlo, vivir uno de verdad esa pasión, ¿no? Y más cuando estamos con el evangelio, que uno vive la pasión del Señor, que nosotros, pues yo le he aprendido mucho a mi pastor Henry y uno lo ve en los tratados que todos los días nos envía, los libros que nos recomienda y estar uno edificándose día a día. Ese es el alimento, el diario, el poder uno. Para mí el evangelio, ¿qué es? Claro. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y creo que a través de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, pues uno se da cuenta de que Pablo ya era el apóstol, Timoteo era su discípulo, y él le estaba diciendo: mira, Timoteo, fresco, no te preocupes, que ninguno tenga en poco tu juventud. Tal vez tú llevas muy poco tiempo en la iglesia, tal vez tú llevas muy poquito tiempo sirviéndole al Señor, pero eso sí te doy una recomendación. Pilas con la manera como te conduces, pilas con la manera como tú hablas, con la manera como tú te comportas, porque le estaba dando cierto tipo de lineamientos. Sí. Y yo me acuerdo un día hace muchísimos años, cuando estaba comenzando en una radio, pues yo estaba ahí trabajando en una emisora de noche, 10 de la noche a 6 de la mañana, y me llama una persona como a las 12:30, 1 de la mañana, y me dice: ¿y usted cuánto tiempo lleva de cristiano? Yo llevo un mes. Y la persona me dijo: ¿usted lleva un mes y ya trabajando en una emisora? ¿Y usted sí conoce esto y esto? Y me tuve en poco. Y me sentí muy mal, porque yo en ese momento yo no conocía esta palabra de 1 Timoteo 4:12. Pero cuando yo escuché eso, yo decía: esta persona realmente me hizo sentir muy mal. Y yo empecé a pensar, y yo sí, ¿qué hago acá? ¿Yo qué hago acá en una emisora cristiana? Yo trabajé en emisoras seculares muy famosas. Yo trabajé en emisoras seculares en donde había reconocimiento, donde la gente nos invitaba y todo eso. Y llegué acá, ¿y a qué? ¿A que me humillen? ¿A que me maltraten? ¿A que me por debajen? Y más adelante, cuando escuché de parte de un predicador esta palabra, yo decía: qué buena palabra y qué bendición poder decir que ninguno tenga en poco tu juventud. Y Henry, yo creo que esto es como una de esas demostraciones de que ustedes pueden perfectamente, así como lo hablabas hace un minuto, que la moto pequeña o la moto grande estamos rodando todos por igual. Que no importa el motociclista que de pronto es un mensajero, es una persona que tiene un trabajo muy digno, pero que le hace falta a Jesús en su corazón. Esa es la forma a través de la cual ustedes le comparten al Señor, le comparten del Señor a otros. Y creo que la filosofía del grupo Jinetes por Jesús es una clara demostración de poder decir: hoy yo voy a imitar a otros, porque ellos realmente sí están imitando a Jesús. Puede que no tengan moto, puede que no quieran ser parte del grupo o que no les llame la atención las motos, pero es tan solo un claro ejemplo de cómo a través de su estilo de vida ustedes pueden ser personas imitables. Mira que me hace acordar de... A mí me gusta una palabra que iría muy paralela a la que Pablo le dice a Timoteo cuando dice... Le voy a decir de mis palabras, ¿no? A mí no me importa lo que tú pienses de mí. Aún ni me importa lo que pienso yo de mí mismo. Me importa lo que piense Dios de mí. Pablo lo decía. Y me hace acordar de Cristian, un muchacho del grupo de nosotros, de los más jóvenes. Él llegó al ministerio en bicicleta. Duró como 4 o 5 años andando en bicicleta. Hermano, se puede. Hermano, se puede. Ya lleva 2 años en moto. Pero él iba a las rodadas en bicicleta. Y predicaba en bicicleta. Aunque él no tenía su moto, predicaba en bicicleta. La gente veía su parche cuando él andaba con este de amigos, que es el que sería la persona que está empezando. Sí. Y es que usted asiste a un grupo, sí. Y su moto, no, es que yo ando en bicicleta. Él era orgulloso de su bicicleta. Hoy andando en moto, hace la tarea de otra manera. Claro. Porque la gente siempre se va a acercar. ¿Cómo hacemos esto? Y me gustaría decirles algo de lo que hacemos nosotros. Siempre que salimos fuera, sobre todo cuando salimos fuera de Bogotá, porque aquí en Bogotá hemos hecho
Hemos llevado alimento a indigentes. Vamos a hacer una colecta entre todos. Hemos repartido 400, 500 sándwiches con gaseosa de nuestro bolsillo. Vamos a repartir en las calles. Y no solamente el indigente. Claro. Va cualquier persona que va a la universidad o gente que nos encontramos en la calle, lleva 2 o 3 días sin comer y se les da esa parte. Ahorita, nosotros siempre que salimos fuera de Bogotá siempre hacemos una vaca. Vamos a ir 10 personas. Cada uno va a poner de 20.000 pesos o lo que ponga en su corazón. Y esto va a ser para bendecir a alguien en la carretera. O sea, que le llevemos mercado o que le demos el dinero. Veníamos de trabajar en Mesetas. Veníamos hacia el lado de entre Granada y Mesetas, una finca donde nos hospedan. Y llegamos a un sitio a almorzar sobre las 5 de la tarde. Habíamos tenido un día bastante ajetreado con diferentes motociclistas que han ido de todo el país y compartiéndole al uno, compartiéndole al otro. Llegamos a un sitio a almorzar a las 5 de la tarde y cuando fuimos a arrancar la moto de Carlos, mi yerno, se pinchó. Y en medio de la nada, porque Granada está más o menos a unos 40 minutos de recorrido, uno de los muchachos llevaba una bomba de inflar y le echábamos aire y se despinchaba. Le echábamos aire y se despinchaba. Señor, provéanos a alguien que nos ayude, porque el único objetivo es llegar a un Viernes Santo, 7 de la noche, llegar a Granada, es que encontremos un montallantas abierto. Y llegamos a un sitio cuando montallantas pero cerrado. Y en eso salió el personaje. ¿Están pinchados? Sí, señor, estamos pinchados. Un hombre muy humilde, su condición de pobreza muy tremenda, pero un don de servicio muy grande. Sacó su herramienta muy hecha de mano porque no era tecnología. Nos quedamos asombrados como el hombre diseñó las cosas como para despinchar los carros y las motos. 8 de la noche y nos despinchó. Entonces me dice mi yerno, Henry, la persona a bendecir es este señor. Y todos, muchachos, pasa esto. Había gente que no era cristiana que iba con nosotros. Nosotros vamos a hacer esto. Uy, pero ustedes cómo van a regalar la plata. El que no conocen el espíritu es una locura. Claro. Nosotros le dijimos, entonces mi yerno le dijo, hermano, ¿cuánto vale la despinchada? 8.000 pesos. Dije, yo le voy a dar tanto por la despinchada. Tome. Y aparte de esto, este dinero es para usted. Estos nuevos testamentos son para usted. Porque es otra cuestión que Dios nos ha permitido regalar nuevos testamentos en carretera, donde vayamos. Ese señor se puso a llorar, una niña de 8 años, ¿no? Por ahí. Sí. Se pusieron a llorar, dijo, no teníamos que comer. Un Viernes Santo no había hecho ni pal tinto. Wow. Claro, no sabemos si el hombre tomaba, fumaba, no sabíamos su vida, pero se puso a llorar porque no tenía. Y se le dio una buena cantidad de dinero. Oramos por él. Yo dije, hermano, solamente aproveche esto. Le colocamos las calcamonías en su local. Leímos los Nuevos Testamentos. Y el día cuando pasó lo del temblor, llamamos a los conocidos en los llanos. Y nos contaron que este señor murió. Se cayó de un mango, de un zapote, de un árbol de zapote. Y era que donde él trabajaba, al borde de la carretera donde tenía su herramienta, hay unos 6 metros donde tenía que pasar sobre un puente de hechizo en madera, pero un hueco abajo, hermano. Entonces nosotros deducimos de que el hombre se cayó fue del puente, fue ahí bajando y se desnucó. Pero nosotros deducíamos, ¿y por qué la enseñanza a los oyentes y a las personas que nos vean en las diferentes redes? Dios se apareció ese día a ese señor, el Viernes Santo, y lo bendijimos económicamente, lo bendijimos espiritualmente a través de una oración, lo bendijimos espiritualmente a través de un Nuevo Testamento. Y Dios puede estar llamando a cualquier persona hoy que está escuchando este mensaje. Es tiempo de arrepentimiento. Nosotros decíamos, ojalá ese señor haya tenido tiempo de leer ese Nuevo Testamento, de que lo haya leído y se haya arrepentido. Claro. Porque el hecho de este programa no es solamente por llenar un espacio, sino que hay alguien que atrás de la pantalla o del radio necesita a Cristo. Y hay de nosotros como imitadores y no creyéndonos más que alguien, no. Somos un instrumento, somos una vasija que lleva el agua, que ya el Señor nos quebrantó y nos sigue quebrantando todos los días. ¿Para qué? Para poder llevar un mensaje limpio y transparente a través de la palabra. Porque la misma palabra dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Hombres sin excusas. Voy a terminar con una fábula de Esopo que leí en alguna oportunidad. En un momento había un árbol y al lado del árbol había una serpiente que estaba durmiendo. Claro, es una fábula. Y de un momento a otro una zorra
vio a la serpiente durmiendo y empezó a pensar, wow, qué animal tan largo, qué animal tan impresionante. Y entonces se acostó al lado de la serpiente y la zorra y empezó a estirarse hasta el punto donde quería llegar a ser igual de larga a la serpiente. Pero de un momento en esa situación fue tanto lo que se estiró que se reventó. Muchas veces nosotros queremos imitar a los demás no teniendo las cualidades o las capacidades porque queremos imitarlo tan solo porque el otro tiene y yo no tengo. Yo quiero imitar a este porque es que este me gusta cómo habla, me gusta cómo camina, me gusta su carro, me gusta su familia o lo que sea. Y yo creo que muchas veces nosotros perdemos nuestra esencia por querer imitar a otros. Y creo que hoy es un día donde a través de este testimonio de estos dos hombres que por medio de su estilo de vida nos han demostrado que sí se puede ser un motociclista, pero aparte de eso, un motociclista por Jesús, es la oportunidad que nosotros tenemos a través de este espacio de poder decir, hay ejemplos dignos de imitar que de pronto algunos son anónimos, otros de pronto ya tienen un grupo, un equipo, una gran cantidad de personas y todos continúan haciendo las cosas como para Jesús. Y creo que hoy podemos simplemente decir, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando el día de hoy a que nosotros digamos, ya no voy a poner los ojos en las personas porque me he sentido defraudado, porque yo llegué a la iglesia y la persona que me invitó ya no está, entonces mejor me voy. Yo llegué a tal lugar y no me gustó lo que Henry decía, que las personas muchas veces imitan e imitan las cosas y cuando ya no le gustan las desechan. Si están en una iglesia, después se van para otra. Y hoy es un día donde nosotros debemos buscar efectivamente lo que Dios, por medio de su palabra, nos diga a nosotros. Hemos llegado al final, pero yo no puedo dejar de ir a Henry y a Carlos sin que nos cuenten cuáles serán esos proyectos que tienen para fin de año. Estoy seguro que Henry, muchas personas el día de hoy diciendo, oiga, yo tengo mi moto y me gustaría pues hablar con ellos, ¿no? Que de pronto nos ayuden. Tenemos un equipo, un grupo, unas personas que nos gusta salir a rodar y pues a veces nos vamos para otra ciudad y allá nos quedamos y la pasamos bueno. Y creo que la esencia puede ser la misma, pero la finalidad es completamente diferente. ¿Cómo se logra este tipo de acercamiento? Yo le diría a la persona que nos está viendo, nos está escuchando, si es creyente, no interesa la iglesia que tú vayas, búscanos en las redes, síguenos y la idea es poderle enseñar que hay una diferencia de entre motociclista y motero, hay una diferencia muy grande. Como tú lo decías hace rato, hay gente que compra la moto solamente para suplir su necesidad de trabajo y yo le decía a ellos, se está perdiendo lo mejor de la moto. Se está perdiendo lo mejor de la moto, que es poder salir un domingo a conocer la sabana, pasear, voy a ir a cualquier parte de Colombia. No, pero es que no puedo. No, sí se puede. Y más cuando la persona entra en la disciplina de Cristo. Y como un lema de nosotros es rodando con propósito porque el cielo es la meta. Entonces, si Dios nos ha dado privilegio, nos ha abierto puertas en toda parte de Colombia donde hemos ido, donde solamente nos enfocamos en llevar solamente el dinero del transporte y la gasolina del recorrido, donde nos han dado dormida, hospedaje, comida, de todo. Y personas que uno no conoce. Porque lo importante es poder llegar hacia eso, disfrutar. La moto tiene esa parte que la moto da mucha adrenalina, pero si la disfrutamos de la manera correcta, y en este caso, llevando el mensaje, yo creo que podíamos durar días dando testimonios de las cosas que hemos hecho en carretera, de las experiencias que hemos vivido, donde nos han dado posada, que con Carlos nos varamos una vez en carretera, y el hecho fue que ayudamos a un viejito que no tenía sus piecitos y sus manos a pasarlo de un sitio al otro, y saliendo del pueblo nos quedamos sin clos. Y gente que conocimos en la carretera, no se acuerda de mí, uy, qué pena, más que hoy vengo con la cabeza embolatado porque estoy varado. No, es que yo le pregunté a usted tal cosa y usted me respondió tal cosa. Y a los 5 minutos llega la mamá del muchacho con tinto, a los 20 minutos llega el papá del muchacho, ya le alistamos cama y dormida. Tremendo. Y comida. Entonces, esa es la esencia de que el motero tiene que ser para los moteros. Ayudar. Yo, en el caso mío, al frente de la peluquería, mucha gente, el domingo se varó un muchacho ahí y lo vi sufriendo como hora y media, pero yo estaba ocupado en mi trabajo. Honestamente, cerré temprano.
y fui y le ayudé. Le dije, hermano, no se han podido desbarar. Duré 40 minutos dejándolo que sufriera y enseñarle el orden de cómo desbararse hasta que encontramos el daño de la moto. Y le dije, hermano, yo voy aquí hasta la casa 5 cuadras, llevo a mi hija hasta la casa y lo dejo. Y yo lo dejé con herramienta y todo. Y mi hija, pero papá, pues usted está loco. Le dije, mamita, a mí me han confiado donde nos han llevado a casa donde no conocemos a nadie y nos han expuesto todo a la mano. Yo tengo que aprender a confiar en la gente. Claro. Y al muchacho le dejé toda la herramienta ahí. Y cuando volví ya, le dije, pegue estos cables aquí, le busqué los cables, la cinta, todo. Y no se fue. Dijo, Henry, ya le di la herramienta a su esposa. Nos dejó un presente. Dijo, pues hoy aprendí una gran lección. El servir sin esperar nada a cambio. Yo le dije a él, solamente cuando te toque, hazlo. Y no esperes nada a cambio. Claro. Y como dice Jesús, vayamos esa milla más. Y por eso el lema de nosotros es rodando con un propósito, porque el cielo es la meta. Ahorita se viene, nos quedan unas fundaciones ahorita en estos 3 meses. Tenemos proyectado a final de año apoyar también unas fundaciones de niños donde les llevamos también ropa. La gente nos puede llevar a la peluquería ropa, juguetes, ropa en buen estado. Si la llevan nueva, pues mucho mejor. Juguetes en buen estado, nuevos, pues mucho mejor. Y se le lleva a tanta gente, hermano. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos programamos a regalar 500 juguetes. Nos llegan 1000. Y nos salen 1000 niños. Qué lindo. Porque esa es la función de Dios. Entonces, nos olvidamos de que solamente la Navidad es para mí. No, la Navidad es para todos. Pero más que la Navidad, el regalo es poder llevar el mensaje de Jesucristo que nazca en los corazones de las personas. Y estamos en las redes, estamos en Jinetes por Jesús MC en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en YouTube también. Ahí donde estamos trabajando lo que es la parte de motociclistas. Ya la iglesia se maneja desde otra perspectiva. Estamos como Jinetes por Jesús Iglesia Bíblica. Y estar al tanto, tenemos sueños de recorrer Sudamérica, sueños de recorrer hacia Estados Unidos llevando el mensaje. Porque ya hemos conocido, nos falta reconocer mucho de Colombia, pero la idea es poder expandirnos a otros sitios donde la gente nos está esperando, nos han invitado, donde la gente ve lo poco que hemos hecho, pero para ellos es inmenso. Entonces la gente nos ha invitado, que aquí los esperamos para que nos ayuden a montar el Ministerio de Motociclistas acá en Colombia, o en Perú, o en Ecuador, o en Argentina, que nos ayuden a ver, porque solamente los motociclistas es un instrumento. Es un instrumento, no es más sino un instrumento. La palabra es la que da el resultado. Claro. Bueno, así llegamos al final de Hombres sin Excusas, un tema apasionante, pero que puede continuar mientras ustedes sigan a Henry Valdés, a Carlos Fonseca en sus redes sociales a través de este grupo tan especial que se encarga de llevar la palabra de Jesús al lugar donde simplemente el Señor los lleve, y eso es una labor muy, muy especial. Carlos, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es de gran satisfacción y le damos gracias a ti por darnos la gran oportunidad de estar acá en este lugar, pero sobre todo al Señor por traernos a lugares privilegiados. Él siempre en su palabra dice que Él nos llevará a lugares que aún ni nosotros mismos hemos soñado. Y a la persona que está escuchando quiero hacerle una cordial invitación. Jesucristo no es una religión, no es de que uno piensa que es que todo es provisión, no. Él siempre quiere lo mejor para ti, y esa necesidad que tú tienes en tu casa, ese problema que tú estás viviendo, esos momentos difíciles que de pronto estás pasando hoy, el Señor es la solución. Yo te invito, busca una Biblia, busca, lee los salmos, los evangelios, y ahí encontrarás respuesta. Bueno, un abrazo, Henry, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, y qué gran enseñanza la que hemos recibido el día de hoy. No, pues nuevamente agradecido al Señor primero que todo, a Juan Manuel, a la emisora. Hoy puedo hablar con el pastor Diego. Dios todo lo encaja a su momento, porque a Dios no se le escapa nada, y es de que podamos todos buscar solamente poder llevar el mensaje, y que ese mensaje a su momento va a dar resultado. Y como el lema de nosotros, estamos rodando con un propósito y el cielo es la meta. Entonces, prepárense y en el cielo nos vemos. Pero primero rueden con un propósito en la tierra, porque estamos en ese peregrinaje aquí. Claro. Para organizar
el tema. El Señor decía, y cierro con esto, en Efesios 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para que fuéramos sin mancha delante de Él. Entonces está hablando de que nos creó, nos envió a la tierra, el pecado nos contamina, pero el mismo Jesucristo tiene que morir para darnos vida y prepararnos para una vida eterna con Él. Entonces, se les ama, se les bendice, su amigo Henry Valdés. Qué chévere. Bueno, y cerramos con lo que dice 1 Corintios 4:16. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo, a través de un discípulo llamado Timoteo, siguió la obra, siguió compartiendo, él seguía extendiendo el evangelio a través de la imitación que, me refiero a una imitación correcta, no una imitación como un clon o una especie de burla, sino como el poder decir, oiga, él es un ejemplo para mí. Y por ese motivo la iglesia se extendía a donde quiera que iban. Hoy es una invitación para que usted también, por medio de este programa, se convierta en un imitador de Cristo, que usted pueda decir, voy a dejar de imitar el mundo. Yo no voy a ser de aquellos que dicen, yo me llamo, sino de los que dicen, yo soy un cristiano. Porque qué bendición poder decir, mire, yo soy un seguidor de Cristo, un Cristo pequeño, y aunque todos los días es una eterna lucha, yo a diario muero. Y puedo hoy decir, Señor, la comisión es grande, pero yo lo voy a intentar. Creo que esta es una invitación para quienes nos están viendo a través de las redes en este momento, que nos están escuchando a través de la radio, pero que finalmente pueden decir, damos gracias al Señor por este momento tan especial. Un abrazo. Juan Manuel Serrano estuvo con ustedes acompañándolos en Hombres sin Excusas, y si Dios nos lo permite, volvemos dentro de 8 días. Un abrazo.